Bueno, aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos a Christ in Us. For those who come here for the first time, have a welcome to Christ in Us Church. Hemos estado en el libro de Gálatas hablando sobre el fruto del Espíritu. We have been in the book of Galatians talking about fruit of the Spirit. Hemos hablado de los diferentes sabores o valores que se encuentran en el fruto del Espíritu. We have been talking about the different flavors or virtues of we found in this Holy Spirit. Pero hoy vamos a hablar sobre uno en específico que es la humildad o mansedumbre. Today we're going to be specifically talking about humility. El micrófono creo que está un poco fallando ahí. Está fallando. Vamos a leer la palabra de Dios. Let's read the Word of God. Y dice en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Galatians 5:22-23 says, "And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." Y fíjese, la Biblia describe la humildad como mansedumbre o humillación o la falta, la ausencia del ego. So the Bible defines humility as meekness or the absence of ego. La palabra humildad del original griego en que se escribió el Nuevo Testamento en Colosenses 3:12 y en otros lugares literalmente significa humildad de mente o de corazón. In the original Greek, the word humility basically translates humility of mind. Entonces, una actitud del corazón. So therefore, it's an attitude of the heart. No es simplemente una conducta externa. It's not only something external. Hay muchos que expresan una actitud externa de humildad, ¿verdad? Some may be able to express some external attitude of humility A veces por el servicio que hacemos al prójimo, because of the service we do to people, el dinero que ofrendamos a organizaciones de beneficencia, the money we may give out to people as donations, posiblemente ayudando a otras personas, helping other people as well. pero aquí no está hablando solamente de un acto físico. So here the Bible is not just talking about a physical act, a physical behavior. Aquí realmente lo que el Señor está hablando es actitud del corazón. Here in general, the Bible is speaking of the attitude of the heart. Hay personas que sirven, pero tienen dentro de su corazón orgullo, arrogancia. There's people who serve, but they have pride, they have arrogance in their hearts. En general, las personas que no tienen al Señor en su corazón hacen los actos de servicio para satisfacerse ellos mismos. In general, people who do not have Jesus in their heart do this as an act of self-centeredness. Pero Jesús dice, aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. But Jesus says that who are poor in spirit, to them belong the kingdom of God. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Matthew 5:3 says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ser pobre en espíritu significa solo aquellos que saben que dentro de ellos mismos están arruinados absolutamente espiritualmente. Being a poor spirit means that they know that they're in a spiritual bankruptcy. Aquellos que saben su condición espiritual Those who know their spiritual condition, van a saber que ellos son los que heredarán la vida eterna. they know for sure that they will inherit the kingdom of God. Por tanto, la humildad es un prerequisito a ser cristiano. So therefore, humility is a prerequisite to inherit the kingdom of God. Tenemos que venir en humildad ante el Señor, We have to come in all humbleness to the Lord, sabiendo que dentro de nosotros no hay nada bueno. knowing that within us there is nothing good. Lo bueno viene del Señor. Everything good comes from the Lord. Acuérdense, primero hablamos del amor en el fruto del Espíritu. Remember, we first start talking about love and the fruits of the Spirit. Hablamos de gozo y de paz. We talked about joy and peace. Entonces primero necesitamos el amor que nos da Dios First, we need the love that God gives us para realmente tener humildad. in order to have real humbleness. Entonces expresamos esa humildad. We express that humbleness. Reconocemos que somos pobres.
We recognize that we are spiritual in bankruptcy, que somos mendigos, that we are beggars, que venimos sin nada que ofrecerle al Señor, that we come with nothing to offer the Lord excepto nuestro pecado. except our sin, Pero el Señor muestra su gracia. but God shows His grace, Y entonces reconocemos la falta que tenemos, and we recognize the bankruptcy that we have, pero el mérito es de Él. but the merit is from God all. Él ya hizo el trabajo. He did all the work. Él ya lo completó. He finished it all. Lo completó en la cruz del He Calvario. finished it all on the cross. Entonces cuando Él ofrece su gracia, So when He offers His grace, su misericordia, His mercy, aceptamos con una actitud humilde, we accept with a humble attitude, con gratitud. with gratitude. Nos comprometemos. We are committed. Nos comprometemos con nuestras vidas We are committed with our lives para servirlo a Él to serve Him y a los demás. and others. Morimos a nosotros mismos We die to ourselves, y así heredamos una nueva identidad. and that way we inherit a new identity. Y teniendo esa nueva identidad, And having that new identity, entonces podemos expresar ese fruto del Espíritu. we can express and manifest that fruit of the Spirit. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una nueva identidad. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Listen to what 2 Corinthians 5:17 says. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Nunca podemos olvidar We can never forget el intercambio de nuestra ineptitud the exchange of our ineptitude por su infinito mérito. for His infinite merit. Nosotros no valemos nada We're worthless si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. if we do not have Christ in our hearts. ¿Qué es la diferencia entre nosotros y los animales? What is the difference between us and the animals? Nosotros hemos sido creados We have been made en la imagen de Dios. to the image of Christ. Nosotros tenemos un cuerpo, We have a body, nosotros tenemos una mente, we have a mind, pero aparte de eso tenemos un alma. but on top of that we have a soul. Entonces eso es lo que nos define a nosotros como humanos, That is what defines us as humans. pero somos humanos pecaminosos But we are humans with the capacity to sin. y necesitamos un Salvador Therefore, we need a Savior que se llama Cristo. who is called Jesus. Y entonces cuando Él nos da el Espíritu Santo So when He gives us His Holy Spirit y recibimos and we receive ese don, ese regalo, that gift, que es el fruto del Espíritu. which is the fruit of the Spirit, Y hoy estamos hablando de humildad, and today we're talking about la humility, humildad meekness, verdadera true, genuine meekness que recibimos por el amor que tiene Dios por nosotros. that we receive because of the love that God has for us. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Fíjense, la humildad bíblica no solo es necesaria para llegar al reino de Dios, See that the biblical humbleness is not only required to reach the kingdom of God, pero también es necesaria para ser grande en el reino de but Dios. it's also required to be great in the kingdom of God. En otras palabras, es una bendición. In other words, it's a blessing. Cuando recibimos esa humildad When we receive that meekness y la expresamos and we express it en nuestro vivir, in our daily life, en nuestro hablar, in the way we talk, en nuestro andar, in the way we walk, entonces es que nosotros podemos ser grandes en el reino de Dios. that is how we become great in the kingdom of God. No hay dinero que te haga grande en el reino de There's Dios. no money that will make No hay us great. material que te haga grande en el There's reino de nothing Dios, physical that will do that. sino recibir a Cristo y recibir el don But to rather receive Christ and the gift del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, que tenemos el fruto del Espíritu, that we have the fruit of the Spirit, es que crecemos is that we can grow. y nos convertimos grandes. And that we can go become great in the kingdom of God. Mire lo que dice Mateo 20, 26 al 27. Pero entre ustedes será diferente. Este es Jesús hablando. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Listen to this amazing in Matthew 20, verses 26 to 27. It shall not be so among you, but whoever would be great among you, you must be your servant.
And whoever would be first among you must be your slave. Aquí Jesús es nuestro modelo. Here, Jesus is our model. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, The same way that Jesus did not come here to be served, but to serve, así nosotros también debemos de ser. in the same way we should serve others. Considerar a otros mejores que nosotros. Consider others better than us. Querer servir al prójimo, Willing to serve others, cumplir las necesidades de otros. meet their needs. Ese es lo que Jesús hacía y es nuestro modelo. That's what Jesus did, and that is our model to follow. Mire lo que dice Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Listen to Philippians 2, verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Esto se opone a la ambición, This opposes ambition, a la vanidad, to vanity, a las luchas egoístas to the selfish quarrels in our hearts que vienen con la autojustificación that comes with self-justification y la defensa propia. and self-defense. Jesús no se avergonzó por humillarse por nosotros. Jesus was not ashamed to sacrifice and serve us. Asimismo, Él se humilló como un siervo. In the same way, Jesus humbled himself as a servant. Y siempre vamos a la palabra de Dios para verificar lo que dice el pastor, ¿verdad? So we always go to the Word of God to verify what the pastor has said, Porque lo que digo yo no es importante. because what Miguel says doesn't import. Pero la palabra de Dios sí es importante. But the Word of God is important. Mire lo que dice Juan 13, 1, 16. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. John 13, 1 through 16 says, Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During the supper, when the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from the supper. He set aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. Fíjense, Él no solamente se humilló a lavarle los pies a aquellos discípulos. He not only went to go ahead and wash them the feet of his disciples, Él se humilló hasta el punto de ir a la cruz a morir por ti y por mí. he humbled himself up to the cross, Hablando de humildad verdadera, talking about true, genuine meekness, actitud de corazón, the attitude of the heart. pero más allá, But beyond that, obediencia. obedience. Obediencia al Padre. Obedience to the Father. Él se humilló a ser obediente al Padre He humbled himself to be obedient to the Father, y así, siendo nuestro ejemplo, nos debemos nosotros de humillar también ante el Padre. and he is our example to follow, to be humble ourselves. Echar al lado todo egoísmo, Set aside all selfishness, echar al lado toda malicia set aside every malicious stuff that we can y do, ser obediente a Dios. and be obedient to God. Pero no solamente a Dios, pero a su palabra. But not only be obedient to ¿Por qué God, no? but to his word. Porque Él nos da su palabra como un guía Because he gives his word as a guidance. y nos da los ejemplos en su palabra. And he gives us examples in his word. ¿Y sabe lo que produce esa humildad? And do you know what happens with that humility? Crea piedad real. It creates true, genuine piety. 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 Contentamiento Contentment y seguridad. and security. Entonces, Dios ha prometido dar gracia God has promised to give grace a los humildes. to the humble, to the meek. ¿A dónde está tu corazón hoy? So the question would be, where is your heart today? ¿Tú tienes el fruto del Espíritu? Do you have the fruit of the Spirit? Porque si tienes el fruto del Espíritu, Because if you do have the fruit of the Spirit, Dios mostrará su gracia. God will show you his grace.
En contrario, si eres un soberbio, On the contrary, if you're a very sober person, soberbio, soberbio, self-centered, self-centered, Prideful. prideful. Okay, prideful, orgulloso. prideful. Orgulloso por al punto de que así, que soberbio. No sé decírtelo en inglés. Oye, yo estoy predicando en español y estoy en inglés. Mira lo que dice Proverbios 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Listen to what Proverbs 3:34 says. Toward the scorners he is scornful, but to the humble he gives favor. Scornful is a good word. Esa es una buena palabra para decir soberbio. Primera de Pedro 5:5 dice, del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Listen to what 1 Peter 5:5 says. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Por lo tanto, debemos de confesar Therefore, we must confess. y dejar a un lado el orgullo. Set aside all arrogance. Si nos exaltamos nosotros mismos, If we exalt ourselves, nos colocamos en contra de Dios. we stand in a position of opposing God. Al opósito, si nos humillamos, On the contrary, if we humble ourselves, Él muestra su gracia. he shows us his grace. El Señor siempre está mostrando su gracia. The Lord is always showing his grace. Ahora, la condición de nuestro corazón tiene que estar lista para aceptar esa gracia. So the condition of our heart must be ready to accept that humbleness. Y mientras más nos humillamos, And the more we humble ourselves, más gracia Él da. more grace we receive. Más humillación, More humbleness, más gracia. more grace. ¿Entienden? Understand? Más humillación, More humbleness, más humilde, more meekness, más gracia. more grace. Fíjese lo que dice Lucas 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Wow. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Listen to what Luke 14:11 says. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Pero fíjense, hay otro ejemplo en la Biblia también. But there's another example in the Bible as well. Pablo. Paul. ¿Quién era Pablo? Who was Paul? Si lo reconocemos como uno de los mejores autores de la Biblia, We can recognize him as one of the best authors of the books of the escribió Bible. muchas cartas a muchas iglesias, He wrote many letters to many churches, a mucha gente, to many people, a muchos judíos que estaban disparcidos to many Jews that were dispersed en Roma, in Rome, en Efesio, in Ephesus, en Colose. in Colossia. Estaba por todo el mundo, ¿verdad? He was all over the place. Un gran escritor de la palabra del Señor. A great writer. Un hombre de muchos dones. Many Un gifts. hombre que tenía entendimiento de la palabra. A man who understood the word of God. Y Pablo se vio a sí mismo And Paul saw himself como el más pequeño de los apóstoles. as the smallest of the apostles, El primero de los pecadores. of the most greatest of the sinners. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. 1 Timothy 1:15 says, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. De los pastores, yo soy el más pequeño. Of the pastor, he's the smallest. Not me. I mean, he is. No en tamaño, no en estatura. No en tamaño, no Not en in estatura. height, but in heart. Pero le digo algo, But I tell you el something, Señor es bueno. God is good. El Señor es bueno. Y soy el God is primer good. pecador, And he's the first sinner. pero por la gracia de Dios, But because of the grace of God, soy salvo, he's saved. soy sano He's good. y as tengo well. esperanza en Cristo. And he has his hope in Christ. Entonces, cuando usted ve al pastor, usted no puede decir, el pastor se cree. But you No. cannot see that the pastor believes or thinks of him greater. El pastor es igual que usted. Pastor is as Soy you, un hombre que sufro de los mismos daños que usted. a person who suffers and struggles the same as you. ¿Sabe lo que me salva? You know what saves me? La gracia de Dios. The grace of God. Entonces me humillo So he humbles himself, y es difícil humillarse. and it's difficult to humble A himself. veces pensamos que mi educación, Sometimes we think that the mi education, posición, my position, mi bolsillo, my pocket,
Pero la realidad es But the reality is, que sin el Señor without Christ, no soy nadie. he is nothing. Este saco no me hace pastor. This suit doesn't make me a pastor. Mi educación no me hace el The pastor. education doesn't make me a El pastor. llamado. Not even the calling. Only the call. Only the calling Solamente el llamado del Señor es el que me hace el pastor. is the only that makes me a pastor. Entonces nos tenemos que humillar. So we have to humble ourselves. Pablo se humilló. Paul humbled himself. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:9. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. 1 Corinthians 15:9 says, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Fíjense, todos hemos perseguido a la iglesia de Dios. Listen, we have all persecuted the church of En God. un momento u otro, hemos dicho una mala palabra. In one time or other, we have said a bad word. Hemos tenido un mal pensamiento. We have had a bad thought. Hemos hecho algo que no deberíamos hacer. We did something we should have not Le hemos done. hecho daño a otro. We have done hurt or hurt someone Hemos else. hablado mal de otro. We have talked something bad about somebody else. Todos estamos como Pablo. We have all been in the same position of Paul. Todos somos pecadores. We are all sinners. Pero por la gracia de Dios, But because of the grace of God, cuando nos humillamos delante del Señor, when we humble ourselves, Él da más gracia. He will give us more grace. Gracia al tal punto Grace to the point of de darnos salvación. give us salvation. Filipenses 3:9 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Ese es Pablo hablando. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ese era Pablo. Dice, si puede alguien ser orgulloso, soy yo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Philippians 3:9 says, "For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh, though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith." Hemos escuchado la palabra de Dios que Él resiste a los orgullosos. So we have heard from the word of God that he opposes those who are self-righteous, Y da gracia a los humildes. and he gives grace to who are humble. ¿Cómo podemos saber que estamos viviendo en humildad? How can we know that we are living a humble life, ¿Listo para recibir la bendición de Dios? ready to receive the blessing of God? La humildad es la capacidad de estar sin orgullo. The humbleness is the capacity of being without self-righteousness. Humility is a capacity to be without. Self-righteousness.
Self-righteousness. Un carácter principal que debe de verse en aquellos que nos llamamos cristianos. A main character that must be seen in those who call ourselves Christians. Aquellos que decimos que seguimos a Jesucristo. Those who say that follow Christ. Pero ¿cuál es nuestro mejor ejemplo? Which is our best example? Jesús. Jesus. Jesús siempre hablaba de primera persona. Jesus always talked of himself first. En otras palabras, él no solamente decía, pero hacía. He not only said but did. Él le lavó los pies a los discípulos. He washed the disciples' feet. Él sanó a los enfermos. He healed those who were sick. Le dio alimento a la gente, He gave to eat those who were hungry. a miles de gente. Thousands of people. Él no solamente predicaba la palabra, He not only preached the word, sino él la vivía, he lived it. la caminaba, He walked it. la trabajaba. He worked it. Mira lo que dice Marcos 9:35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Mark 9:35 says, and he sat down and called the 12, and he said to them, if anyone would be first, he must be the last of all and servant of all. Ese era Jesús hablando. That was Jesus talking. Y ahora mira lo que dice Pablo Now En listen to what Paul says. en Filipenses 2:5-8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. So Philippians 2:5-8 says, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who thought he was in the form of God, or though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. En Proverbios está lleno de advertencias de aquellos que se niegan a ser humildes. Proverbs is filled with warnings of people who just do not want to be humble. En el Nuevo Testamento hay muchas bendiciones In the New Testament, there's many blessings para aquellos que se humillan. for those who humble themselves. Que pierda tu propia vida y se la entregues al Señor. That give away their own personal life and surrender it to the Lord. Así el Señor te puede dar una vida abundante, So that way God can give you an abundant llena de life gracia. filled with grace. Si niegas el orgullo If you put aside your arrogance y te pones el propósito de seguir al Señor, and you decide to follow the Lord, vas a sentir la gracia de Dios. you're going to understand and feel the grace of God. Entonces, ¿qué debemos de hacer? So what shall we do? Quiero darle algunos puntos para hacer o enfocarse. I want to give you some to-do points. Porque siempre podemos hablar de la palabra de Dios, pero si no respondemos a la palabra de Dios, So no we can hacemos always nada. talk about the Word of God, but if we don't respond to the Word of God, it doesn't make an effect. Primero, confiésate al Señor. First of all, confess yourself to God. En Lucas 18, 9 al 14, habla sobre la confesión al Señor. Luke 18, verses 9 to 14, talked about confessing routinely your sin to God. Segundo, Number 2, reconoce tu pecado delante de los demás. acknowledge your sin to others. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que poner delante de una audiencia para decir, soy un pecador. Does that mean that you have to put yourself in front of an audience to tell that you're a sinner? No, pero si pecas contra alguien, No, but if you sin against someone, déjale saber, he pecado contra ti, go to that person and tell them, I have sinned against you. pídele perdón. Ask forgiveness. Tercero, recibe corrección, Receive correction retroalimentación de aquellos que están a tu alrededor, and feedback for those who are surrounding you, pero hazlo con gracia. but do it with grace. A veces cometemos errores. Sometimes we do errors. Está bien, It's okay for us to do mistakes. somos humanos, We're human. hacemos errores, We do mistakes. pero recibe Let retroalimentación. let people give you feedback. Deja que te digan, hermano, te equivocaste. Let people let you know, hey, brother, you have sinned. Y You no made te a pongas mistake. bravo, acéptalo con Do gracia. not get upset. Accept what they have to say to you. Especialmente si son gente a tu alrededor, Especially if they're brothers and sisters in Christ. familiares, Family. compañeros, People at work. tus hermanos en Cristo. Brothers and sisters in Christ. Cuarto, elige a servir a los demás. Number 4, choose to serve others. El amor es una elección, Love is an election. no es un sentimiento. It's not a feeling.
El servir es una elección también. To serve, you select your choice. As a choice. Elige servir a otros. Choose to serve others. Muestra ese amor y esa humildad. Show that love and that humbleness to others. Próximo, Next one. perdona. Forgive quickly. No es solo pedir perdón, pero perdonar también. Not only to receive forgiveness, but extend forgiveness. Rápidamente. Fast. No espere al próximo día. Don't wait until the next day. No espere a la noche. Don't wait until tonight. Si cometemos un error, perdona. If we do a mistake, go ahead and forgive. Próximo, cultiva un corazón de agradecimiento. Next, cultivate a heart of gratefulness. En Tesalonicenses nos habla de eso, de ser agradecidos. 1 Thessalonians says how we should be Pero de corazón. grateful, but of true heart, genuine heart. Y último, trata el orgullo como una condición que siempre requiere abrazar la cruz. Treat pride as something that requires necessities to embrace the cross, that you need to embrace the cross. Todo pecado Every sin necesita ser confesado needs to be confessed a Dios, to God, no a otro hombre. not to any other man. La única razón que usted le confiesa a un hombre es para pedirle perdón The only way you ask forgiveness to the person or go to that person is to ask forgiveness to that person o para pedir ayuda. or to ask for help. Tengo un problema, I have a problem. necesito ayuda. I need some help. Vaya a otro creyente, Go to another believer. vaya a un psicólogo cristiano, Go to a Christian counselor. vaya a un abogado cristiano, Go to a Christian attorney. vaya a un médico cristiano, Go to a Christian doctor. porque todo el mundo necesita ayuda, Everyone needs help. pero la ayuda más necesaria But the most important help es la palabra de Dios. is the Word of God. Entonces vaya y pida ayuda, So therefore go and seek some help. pero primeramente antes de pedirle ayuda a un hombre, But before you go to a person, to a man, vaya ante su Padre Celestial go to your Heavenly Father en el nombre de Jesús in the name of Jesus. y Él lo perdonará. And He will forgive you. Trata el orgullo como una condición que siempre requiere abrazar la cruz. Treat your pride as something that you always need to go to the cross, to embrace the cross. Primera de Pedro 5, 6 a 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. 1 Peter 5:6 says, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Efesios 4:2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otros y tolérense la falta por amor. Ephesians 4:2 says, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Proverbios 27:2 dice, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Proverbs 27:2 says, let another praise you, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips. Pero fíjese, cuando usted hace esto, But recognize that when you do this, mire lo que Dios hace. look at what God is doing. Dios responde. God is answering. Vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Isaías 66:2 dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. So look what God does, how He responds. Isaiah 66:2. All these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Esto lo encontramos en toda la Biblia. This we can find throughout the whole Bible. Dios promete y responde. God promises and He does. Él instruye He instructs y nosotros obedecemos and we obey, y Él te exalta. and He exalts us. Enseña su gracia, He gives extension of His grace, su misericordia, His mercy, pero también la bendición. but also the blessings. Miren, segunda de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo, hablando de su iglesia, los que creen en Él, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. 2 Chronicles 7:14 says, if my people who are called by my name
humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Mire lo que dice Salmo 149:4. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Psalm 149, verse 4. For the Lord takes pleasure in his people. He adorns the humble with salvation. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbs 11:2 says, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Proverbios 18:12. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Proverbs 18:12, before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Proverbs 22:4, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Entonces le digo, anímense, I tell you, go ahead and enjoy, rejoice. elijan hoy venir humildemente ante el Señor, Make a decision to come humbly to the Lord, ante Dios, before God, para que Él pueda elevarlos. so that he can exalt you. Que Él sea el que te eleve, That he be the one who exalts you. que Él sea el que te dé gracia, That he be the one who gives you grace. que Él sea el que te dé bendición. That he be the one who gives you blessings. Por último, Miqueas 6:8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él elige de ti, que haga lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Lastly, Micaiah 6:8, he has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Entonces, si ya tú hoy tienes al Señor en tu vida, So if today you have the Lord in your heart, ya te has humillado ante Él, you have humbled before him, le has confesado tus pecados, you have confessed your sins to him, como dijimos, en la Biblia dice que eres una nueva criatura, the Bible says that you're a new creation, tienes una nueva identidad, that you have a new identity, eres un hijo de Dios, you're a child of God, una hija de Dios. a child of God. Entonces, no te tienes que preocupar. Simplemente mantén esa humildad. You don't have to worry, just keep that meekness. Y si no la tienes, And if you don't have it, pídele al Señor. ask God, he will give. Pídele la ayuda a Él Give him, ask him for, he will give you. para que Él te muestre su amor, So that he will show you his love, te muestre su paz, will show you his peace, su gozo, his joy, pero también su mansedumbre, su but humildad. also his meekness. Y que te derrame su gracia And sobre that he ti. will pour out his grace over you. Pero si hoy tú nunca has tomado esa decisión But if you have never taken that step y tú quieres probar ese fruto, and you want to taste that fruit of the Spirit, como ese fruto tan dulce, that sweet fruit, yo hoy te invito, today we invite you ahí mismo donde tú estás, from where you are a tomar la decisión. to make that decision. Elige ser hijo de Dios. Make the choice for God, for Jesus. ¿Y cómo tú puedes elegir ser hijo de Dios? And how can you become a child of God? Simplemente viniendo ante Él. Coming to him. Le voy a pedir que todos inclinen su rostro, I'm going to ask you that you go ahead and incline que your, cierren sus ojos. and close your eyes. Y en estos momentos, si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, And at this moment you want to accept Jesus as your Lord, si tú quieres aferrarte a la cruz, if you want to go ahead and go yourself through the cross, abrazar la cruz, embrace the cross, como que el orgullo es un pecado que tú no puedes vivir as con él, that pride is a sin that you cannot live with it, o otro pecado en tu vida, or any other sin that you might have in your tú hoy life. se lo traes a Cristo Today you bring it to the Lord y tú le dices, Cristo, yo quiero ser tu hijo. and you tell Christ, you ask Christ, today I want to be your son. Yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz I accept your sacrifice on the cross. y te pido, Señor, que me perdones de mi I pecado. ask that you forgive my sins. Hoy te entrego mi vida. Or today I give you my life. Señor, quiero recibir el fruto del Espíritu. Today I want to receive the fruit of the Spirit, Humildad, humbleness, amor, love, paz. peace. Señor, hoy yo quiero tener ese regalo. Today I want to have that gift. Pero más importante, But beyond everything, quiero tener vida eterna contigo. I want to have eternal life with you. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. And this I pray in Jesus' name. Amén. Amen. Si hoy usted tomó esa decisión, yo quisiera verlo después del servicio. Quisiera hablar con usted y compartir cómo usted puede empezar
aprender de la palabra de Dios. If you made that decision, I would love to have a conversation with you after the service. I can meet you outside in the lobby. Y ahora vamos a tomar un tiempo muy especial. Today, we're going to take a time to do the Lord's Supper. Vamos a disfrutar de la Santa Cena del Señor. We're going to enjoy the Lord's Supper today as a family. We're gathered here together. Y voy a invitar al pastor Andrés a que dirija estos momentos. I'm going to have Pastor Andres do this part. Thank you, Pastor Miguel. Okay. Ahora yo paso español, él pasa inglés. My turn to speak English, and he's going to speak Spanish. La Santa Cena es un gran privilegio The Lord's Supper is a great privilege, de recordar la muerte y resurrección de Jesús. where we remember the death and resurrection of Jesus. Jesús lo hacía en un grupo tan hermoso como el que está hoy aquí. Jesus would celebrate the Last Supper with a group of wonderful people just like you. La Santa Cena es una manera de adorar a Dios. The Lord's Supper is a way to praise God. A través de la Santa Cena Through the Lord's Supper, recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. we remember what Christ did for us in the cross. Si usted todavía no ha tomado el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, If you still haven't made the decision to follow Christ as your Lord and Savior, le pedimos que observe lo que hacemos nosotros we're going to ask you to observe what we're going to do y abstenga de tomar la Santa Cena. and withdraw yourself from taking the Lord's Supper. Pero si va a tomar la Santa Cena en estos momentos, puede tomar su copita But if you're going to take the Lord's Supper, you can take your cup y empieza a separar los elementos. La parte de arriba, and you can start separating the elements. On the top, you have a little plastic liner you can pull back, saca el pan and you can take out the bread. If you're at home, you can take a piece of bread and some juice at the table. y quiero que tomen unos segundos para ponerse a paz y salvo con Dios. And we'd like you to take a few seconds so you can reflect on your relationship with the Lord. Pedirle perdón a Jesús por sus pecados. You can ask Jesus for forgiveness of your sins. Let us pray. Padre Santo, venimos ante tu presencia Dear Heavenly Father, we come before your presence al celebrar la Santa Cena. to celebrate the Lord's Supper. Gracias por hacernos dignos de celebrar la cena Thank you for justifying us a través de tu Hijo Jesús. through your Son Jesus. Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Estamos aquí para glorificarte We're here to glorify you y honrarte. and honor you. Y oramos en el nombre de Jesús. And we pray in Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a la palabra. En 1 de Corintios 11, del 23 al 25, dice así en español: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. So in 1 Corinthians 11, 23, 25, it says, I pass on to you what I received from the Lord himself. Y hablando del pan, Speaking about the bread, Pablo dice así: Paul says this. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Haga esto en memoria de mí. And on the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it, then broke it into pieces and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. El cuerpo de Cristo fue quebrantado por nosotros. The body of Christ was broken for us. Al comerlo, recordemos que Él fue quebrantado por ti y por mí. Comamos. As we eat it, let's remember that his body was broken for you and for me. Let us eat. De la misma manera tomó el vino. In the same manner, he took the cup. Y Pablo dice: De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. In the same way, he took the cup of wine
after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Tomemos. Let us drink the cup. Pablo finaliza esto con una proclamación diciendo lo siguiente: pues cada vez que coman y beban este pan y tomen de esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que yo vuelva. And Paul finishes with a proclamation in 1 Corinthians 11:26. "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again." Padre, hoy damos gracias Dear por Heavenly tu Father, muerte, today we give thanks for your death, por tomar nuestro lugar en la cruz. for taking our place at the cross. Pero así como celebramos tu muerte But just as we remember Necesaria. your death, which was necessary para el perdón de pecados, for the forgiveness of sins, vivimos en la esperanza we live in the hope de volverte a ver to return to see you y ser resucitados and be resurrected juntamente contigo together with you en el futuro. in the future. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. We pray this in Jesus' name. Amén y Amen. amén. Ahora pónganse de pie para continuar adorando al Señor. Let us continue worshiping the Lord. Never ending. You alone have made a way for us in your love. You are light, living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever, singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. Grayest skies to living color. You have called us in your light uncovered the world to see now. You alone have made a way for us in your love. You are light, living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever, singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. For all the world to find your love, for all the world to see that you are mine, forever be lifted high. The one who holds the universe and every beating heart across the earth. Jesus be lifted high. You are light. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever, dancing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. Alive in me. Denle un aplauso. Let's give him a hand. Wow. Qué alabanza tan linda, ¿verdad? What an amazing time.
Hoy estamos muy bendecidos porque hoy es un día muy especial. Se pueden tomar asiento. Tenemos algo más que compartir. Hoy vamos a celebrar la dedicación de un bebé. Nuestra primera dedicación como iglesia. Today we're going to do a child dedication, our first child dedication. Y ahora le voy a pasar el micrófono al pastor. Ya no sabemos ni quién habla español ni inglés, pero nos vamos a terminar confundiendo. Pero bueno, importante, sabes que lo más rico de esto es que estamos en familia. The most important thing is that we're with family, right? Y como decía, generalmente hacemos el primer domingo de cada mes lo que es la cena de la comunidad, de la iglesia que viene. And as we said, generally, the first week of the month, we celebrate lunch after we have our services. Pero hoy la familia Torres lo ha llevado de aquí a aquí. But today, the Torres family took it from here to above the highest level. Quiero con la comida que ellos han traído, en adición con la comida que da Christ in Us, They brought some extra food and delights para celebrar con todos ustedes. so we can all Estos son los celebrate invitados de together. gala, the special guests. ¿Qué tal si le damos un aplauso a la familia Torres y damos gracias? Déjenme hacer una prueba. Let me do We're going to do a test. lo que sea de la familia Torres, diga, aquí estamos. ¿Qué son la familia Torres? That's a familia Torres. La familia Torres es la más bulliciosa de la Florida, ¿verdad? Donde van los Torres, hay bulla. Do you really need me to translate that? They're the best. The Torres family are the Le best. voy a pedir el favor entonces que lo que es Brian y Chrissy traigan a su bebé, a Cyrus, We're going to welcome the Y a Torres los family padrinos. to bring Cyrus, the baby. a Christopher y Verónica. And we want Christopher and Veronica to come. They are the godparents. Y Brian, ¿tú quieres que tu papá y tu mamá también estén acá? Con mucho gusto. Vengan los papás y mamá. Los abuelos, the grandparents, come up. Mira qué belleza, mira más. Qué cosa más linda. Amén, amén. ¿Ves? Para quienes no conocen, You go ahead, on this. déjame hacerme de este lado. Los que no conocen aquí, tenemos a Brian. ¿Quién no conoce a Brian? Papá. Papá Brian. ¿Y cómo te llama esta princesa también? Braxton, decíamos. ¿Quién no conoce a Braxton? El que me diga eso es un mentiroso. Aquí tenemos a Chrissy, aquí tenemos a el bebé Cyrus Joel Torres. Qué bendición, démosle un aplauso al bebé. Verónica, Tito, Christopher, yo sé que es Christopher, y a los abuelos, porque no se presentan, por favor. Jay, Damaris y María. Tenemos la bendición de tenerlos todos aquí celebrando. Esto es lo que hacemos aquí en Christ in Us, eso es lo que es la iglesia, familia. This is what we do here at Christ in Us. This is family. Sin la familia no existimos porque venimos de la familia de Cristo. Without family, we wouldn't exist because we all come from the family of God. Y para Dios la familia es muy importante. Diga conmigo, muy importante. And for God, family is very important. Repeat after me. Very important. Very important. Muy importante. Oye, hay un pasaje en la Biblia que simplemente me llama la atención y es que unos padres iban a traerle a sus hijos a Jesús. There's a passage in the Word of God that's very overwhelming because there was this family that were going to bring their children to Christ. Y los discípulos le dicen, no molesten a Jesús, por favor. And the disciple says, no, don't bother with Jesus. He's too busy. Y en Mateo 19 están las palabras de Jesús que les dijo así, Mateo 19 del 14 al 15, dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. But in Matthew 19:14 it says, but Jesus said, let the children come to me. No los detengan, Don't stop them. pues el reino del cielo, For the kingdom of heaven, es decir, el ámbito de Dios, where the Lord resides, la esfera de salvación donde Dios gobierna, the sphere of salvation where God commands, pertenece, diga conmigo, pertenece a los que son como estos niños. belong to those that are like these children. Y a mí lo que me encanta es lo que viene a continuación. And what Pastor loves is what comes ahead. Entonces Jesús les puso las manos sobre la cabeza And he placed his hands los over bendijo them, and he blessed them antes de irse. before he left. Dios Todopoderoso God Almighty los bendijo personalmente. personally blesses us. Qué tremendo.
Isn't that wonderful? Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, eso es lo que estamos haciendo en representación, una bendición sobre esta familia y sobre And este bebé. that's what we're doing today. We are blessing. We're putting a blessing over this child and this family. Un bebé expresa mucha ternura, A baby is very tender, expresa mucha humildad, a lot of humility, fragilidad fragile, y dependencia de sus padres y de otros. independent from their parents and others. Son criaturas que no pueden valerse de sí mismas They can't take care of themselves, y no pueden hacer las cosas por sí solos. and they can't do things for themselves. No tienen la capacidad de decidir por sí mismos They don't have the capacity to decide for themselves, y aún no saben la diferencia entre el bien y del mal. and they don't know good from evil. Por eso Dios nos dice que estos niños, Jesús nos dice que estos niños That's why Jesus says that these children, en esta etapa in de su this vida season, están bajo el estado de gracia de Jesús mismos, they're under the state of grace Quien from declara Jesus himself, and declares que ellos tienen un lugar especial that they have a very en special las place mismísimas manos de Jesús in the very hands of Jesus para protegerlos mientras crecen. to protect them while they grow. Así que hoy queremos resaltar es el hecho de que Jesús los bendijo So- y hoy vamos a invitar So today we want to bring up that Jesus has blessed them, and we want to invite a la iglesia, the church, a los abuelos, to the grandparents, a los padrinos to the in-laws, y a los padres mismos and to the parents a unir esfuerzos to join together para bendecirlo, to bless them, porque eso es lo que Dios llama familia. because that's what Jesus calls a family. Así que tengo un compromiso para papá y mamá. So today we have a commitment for mom and dad. Como padres, su compromiso es de criar As, a as Cyrus parents, your commitment is to raise Cyrus en un ambiente que honre y glorifique a Dios, in an atmosphere that honors and glorifies God, guiándolo día por día, guiding him day by day, hasta que llegue el momento donde confíe en Jesús como su until the Salvador. moment comes when he makes a decision to follow Christ himself. Y esa es la pregunta de compromiso para papá y mamá. And that is a commitment, the question that we pose to you, mom and dad, Brian y Chrissy, Brian and Christy. hacen ustedes hoy un pacto ante Dios, Do you make a covenant with God today delante de la congregación, before the congregation de criar a Cyrus Joel Torres to raise Cyrus Joel en el Torres amor y la disciplina de Dios, in the love and discipline of God, alegrándose a medida que él va creciendo being filled with joy as he grows up, y tomando cada fracaso and taking como every una oportunidad frailty or as an opportunity para corregirlo de acuerdo a los principios bíblicos, to correct them according to biblical principles, para que al final en su vida so at the end of his life pueda gozarse he can have the joy en la plenitud of the plenitude de su Padre Celestial, of his celestial Father, Jesucristo. Jesus Christ. ¿Se comprometen ustedes a eso? Do you commit to Sí, that? ustedes lo escucharon, se comprometen. You heard that? A They los commit. padrinos, un aplauso, vamos To a the aplaudir. godparents. Esta es la pregunta de compromiso para Christopher y Verónica Torres. For Christopher and Veronica. Se comprometen delante de los padres Do you commit yourself in front of the parents y delante de esta congregación and before the congregation a modelar to model la vida cristiana the Christian life para Cyrus? for Cyrus? Y cada vez que él los busque pidiendo ayuda, ustedes estén disponibles Every time he looks for help from you, that you would be Abiertos. able and capable, para ayudarlo open en to las help him más cosas más difíciles y complejas que pueda tener, in his most difficult times, como las más sencillas de amarlo. and just as simple as loving him. ¿Se comprometen? Do you commit yourself? ¿Sí? Y a los abuelos, Now to the grandparents. se comprometen a malcriarlo. Do you commit to spoil them? Estamos de acuerdo que esa es la etapa que nos toca a los abuelos. ¿Se comprometen a malcriarlo? This is a season for Digan sí, grandparents. no hay más, no hay más. Con eso es That's it, suficiente. that's all you Eso gotta es commit todo. to. Para la iglesia. Now to you, the church. Esa es la palabra de compromiso para ustedes. This is your commitment. Somos la familia extendida We are the extended family porque tenemos un mismo Padre Celestial. because we have one same Heavenly Father. Quizás no conocemos personalmente muchos a Brian, ni a Christy, ni a su bebé, ni su familia, Maybe we don't know personally the Torres family, pero sí podemos comprometernos a lo siguiente, but we can commit ourselves to the following: a tenerlos en nuestras oraciones to have them in our prayers. y a que en cada vez que tengamos la oportunidad, And every time we have the opportunity ministrar a sus vidas, ayudarlos to minister to their lives and help them en lo que ellos puedan necesitar and what they may need.
y llevar una palabra de sabiduría a papá y a mamá. and bring them a word of wisdom to mom and dad. Ok, perfecto. Y hacemos eso. Pero queremos And we hacer do una that as pregunta well. muy especial a Braxton. So we have a very special question for Braxton. ¿Tú te comprometes Do you commit a amar a tu hermanito, to love your little brother, a cuidar a tu hermanito, to take care of your little a brother, bendecir a tu hermanito, to bless your little brother, a ser la mejor amiguita de tu hermanito, To be la his mejor best friend, hermana de tu hermanito, best sister, y obedecer a tu papá y a tu mamá and to obey mom and y dad, ayudarlos en la educación and help them in de the él a medida que education vas creciendo como la hermana as you mayor? grow as a sister in Christ. ¿Te comprometes a eso? Qué bendición. commits Déjame darte un herself. abrazo. Papá y mamá se dan cuenta de que no están solos. See, mom and dad, you're not No están alone. solos. You're not alone. Todo esto es gracias a Dios All this para is la bendición de Thanks to Cyrus, God for the blessing of por la Cyrus, alegría de la familia. the La happiness of family. familia. Hay una palabra que quiero que se lleven, la familia. There's a word I want you to take with you. It's Y family. hay algo que yo siempre he dicho de ustedes, que ustedes todos tienen una familia maravillosa. And something I've always said, you have a marvelous family. Como el pastor Miguel decía, no tiene nada que ver con nuestras fallas ni pecados, sino que al final del día, It has nothing to do with Son our familia. frailties, nunca our pierdan weaknesses, eso. Y all transmítale about eso family. a sus hijos. and transmit that tendrán- to your children. Un éxito celestial. Ahora les voy a pedir el favor de que si ustedes están de acuerdo en apoyarlos en oración If you're all in agreement, y apoyarlos en lo que están haciendo, se pongan de pie. we want you to stand up. Simbólicamente extiendan sus manos hacia aquí Symbolically, we want you to extend your hand towards the family, y towards the vamos a child. orar We're going to para pray. bendecir to a bless Cyrus, them. Joel. Cyrus Joel Torres. Padre Santo, damos gracias Dear Heavenly Father, thank porque you. trajiste este bebé, a Because, Cyrus, because you brought this baby Cyrus a este hogar tan maravilloso. to this beautiful home. Desde ya pedimos que bendiga su salud, Right now, we just ask you to bless his health, sus ojos, his eyes, sus oídos, his ears, todo su cuerpo. all his body, Que lo cuides físicamente, that you would take care of him physically, que lo lleves a alcanzar tus sueños that he may reach your dreams cuando tú lo diseñaste, when you designed for cuando it, lo creaste. when you created him. Lo creaste único, You created him especial, uniquely, special, una identidad de varón, an identity of a boy, para que tú siempre guardes todo eso en tus manos that you may guard him in your hand, y lo lleves por el camino del bien, and that you would take him in the path of righteousness, utilizando a papá y a mamá, utilizing mom and dad, a Braxton, Braxton, a sus padrinos his godparents, y a sus abuelos and his grandparents, y a la iglesia aquí presente, and to the church that is present here. quienes damos testimonio, We give el testimony, paso de fidelidad, this Step. step of hope este paso de fidelidad que tienen ellos and fidelity that they de have presentar a su hijo to present their children primero ante ti, first before you, ante las personas que se comprometen before the people that are making a commitment today, y la iglesia, and the church, para que tú los guardes that you would guard them y los guíes and guide them hasta el día en que estamos confiados until the day that we trust que Cyrus Joel Torres recibirá that Cyrus Joel a Torres will Jesucristo receive Jesus como su Salvador. as his personal Savior. Oramos y nos comprometemos en el nombre de Jesús. We pray and commit ourselves in the name of Jesus. Amén y amén. Amen, Démosle amen. un aplauso a esta familia.